El día de hoy quiero continuar hablando sobre el tema de la gracia. Me parece un tema muy importante para poder entender realmente qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Porque cuando uno piensa que para ser digno necesitas hacer buenas cosas, buenas obras, ser mejor, corregir errores, buscar pues esa entrada hacia el cielo. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y más de una ocasión me conversó con personas que tienen una idea que Dios ama solamente a las personas buenas y rechaza a las malas. Pero descubrí que el Evangelio, pues, presenta una verdad completamente distinta. Dios no busca personas dignas para amarlas. Dios ama personas indignas para transformarlas. Y un pasaje que lo hago personal, que está en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Bueno, la gracia no es una recompensa para que todos hicieron bien. La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos ofrece para que quienes reconocen que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Bueno, en mi iglesia, los predicadores mencionan mucho las enseñanzas de un autor llamado Tim Keller, que fue un pastor presbiteriano, escritor y conferencista cristiano que influyó en millones de personas alrededor del mundo. Escribió numerosos libros que ayudaron a creyentes y no creyentes a comprender mejor el Evangelio de Jesucristo. Se los recomiendo. Tiene varios libros, Tim Keller, que pueden buscar en las librerías cristianas por internet. Y una frase que es una síntesis o paráfrasis de las enseñanzas sobre la gracia, quizá mencionada por algunos predicadores, que llama mucho mi atención y justamente es el título de este mensaje. Dice: la gracia de Dios no encuentra personas dignas, las hace dignas. Bueno, esa es la esencia pues del Evangelio. Pero antes de preguntar o antes de continuar, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es recibir de Dios lo que lo que jamás hubiésemos podido haber ganado por nuestros propios méritos. Es un regalo inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Es el amor de Dios otorgado para quienes no lo merecen. Es el perdón ofrecido a quienes son culpables. Es la adopción a quienes estaban perdidos. Estábamos perdidos. La Biblia lo expresa claramente en Efesios capítulo 2, versos 4 o 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, Pablo comienza pues describiendo la condición humana. Estamos muertos en nuestro pecado, dice. Un muerto no puede salvarse a sí mismo, no puede levantarse por sus propias fuerzas, ni tampoco mejorar su condición. Está muerto. Pero entonces aparecen dos de las palabras más esperanzadoras de toda la Biblia. Dice: pero Dios. Cuando parecía que no había salida, Dios se hizo presente e intervino. No porque fuéramos buenos o porque lo mereciéramos, hubiéramos hecho suficientes cosas buenas, sino porque Él es rico en misericordia y nos ama, dice, con su gran amor. Y esta frase quisiera que se grabe en nuestros corazones. La salvación comienza en el corazón de Dios, no en los méritos del hombre o de la persona. Por eso este pasaje encaja perfectamente con la enseñanza. La gracia de Dios no encuentra personas dignas, sino las hace dignas. Dios no encontró personas espiritualmente sanas o fuertes, encontró pecadores necesitados pues, de la salvación. Y por medio de Jesucristo justamente nos dio vida nueva, una nueva esperanza. Bueno, quizá debamos repasar algunos ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo, perseguidor de cristianos, convertido al cristianismo y luego se volvió predicador. Él había probado encarcelamientos, participó en persecuciones de iglesia, en asesinatos de cristianos. Humanamente hablando, parecía la última persona que Dios elegiría. En el camino a Damasco, ¿quién se los encuentra? Jesús se los encuentra. La gracia encontró a un enemigo y lo transformó en un siervo. Años después, el apóstol Pablo escribiría a Timoteo en su carta, capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero.
Dios no encontró a Pablo digno, la gracia lo hizo digno. Bueno, otro ejemplo, que también como Dios dignificó a la mujer. Ejemplo, en la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Bueno, pueden leer luego, pero dice, vamos al contexto, la mujer había tenido varios matrimonios fallidos, vivía con una reputación dañada, evitaba a las personas por vergüenza. Jesús la buscó junto al pozo, le ofreció agua viva y aquella mujer se convirtió en una de las primeras evangelistas en Samaria. La gracia pues vio lo que otros despreciaban. Y un ejemplo que a mí me ayudó mucho para tomar una decisión de seguir a Jesús, y lo escuché en una enseñanza, me acuerdo de un pastor Pichardo, dice que justamente es el ladrón en la cruz que está en Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizá ningún ejemplo muestre mejor la gracia que el ladrón crucificado junto a Jesús. No tenía tiempo para hacer buenas obras. No podía corregir sus errores. No podía devolver lo que había robado. Lo único que podía hacer es reconocer su necesidad de misericordia. Y Jesús respondió, veamos el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es gracia. No fue aceptado por lo que hizo, fue aceptado por lo que Cristo hizo por él en aquella cruz. Y un ejemplo de la vida real que podemos ver también en los testimonios de tantas personas transformadas, personas atrapadas en adicciones, matrimonios destruidos, fracasos económicos, profundas heridas emocionales que han llegado a pensar que Dios ya no puede amarlas. Sin embargo, cuando experimentan pues, la gracia de Dios, descubren algo potente y sorprendente. Dios no las estaba esperando al final del proceso de restauración. Dios estaba presente desde el principio. Su amor no dependía pues, del desempeño de estas personas. Su gracia pues, comenzó a sanar aquello que parecía imposible de restaurar, lo que el mundo consideraba perdido. Dios comenzó a transformarlo, porque la gracia no solo perdona, la gracia también restaura. Y la cruz, donde la gracia y la justicia se encuentran, es la mayor demostración de la gracia de Dios para con nosotros. Allí Jesús tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado, recibió el castigo que nosotros merecíamos. La Biblia dice en este pasaje tan popular que mencionamos también en nuestro último video, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. ¿Recuerda? Porque de tal, sí, ese pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, la cruz nos muestra dos verdades. Somos más pecadores de lo que imaginábamos, pero también somos más amados de lo que jamás soñábamos. Y ahora sí puedo preguntar, ¿quién necesita la gracia? Todos, tú y yo. Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie gana la salvación, pues por sus propios medios. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, eso nos incluye a todos nosotros, y están destituidos de la gloria de Dios. Esto incluye ricos, pobres, religiosos, no religiosos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, todos. Pero también en Romanos 3, capítulo, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues este versículo entonces resume lo que hay en el corazón del Evangelio. Nos enseña al menos 4 verdades fundamentales que las voy a mencionar rápidamente. La salvación es por gracia. La palabra gracia significa recibir de Dios algo que no merecemos. 2. Somos justificados gratuitamente. Ser justificado significa ser declarado justo delante de Dios. 3. Cristo pagó el precio de nuestra redención. Significa liberación mediante el pago de un precio. 4. La gloria pertenece a Dios. Si la salvación fuera por obra, podríamos presumir pues delante de Dios que tan bueno soy. Bueno, te invito a acercarte a la gracia de Dios. Tal vez llevas años intentando demostrar que eres digno. Quizá cargas culpas que no puedes olvidar y no puedes perdonarte.
Tal vez piensas que Dios jamás podría aceptarte después de todo lo que has hecho. Pero el Evangelio dice otra cosa. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos a reconocer su necesidad de Él. Jesús no vino para los que creen que necesitan ayuda. Él vino para los pecadores, vino para los cansados, para los quebrantados. Vino para ti. Y hoy puedes acercarte a Dios en la condición que te encuentres, tal como eres. No esperes pues arreglar primero todo en tu vida. No esperes pues ser suficientemente bueno. Ven ahora con tus heridas, con tus cargas, quizá con tus fracasos. Quizá tengas muchas preguntas. Ven con tu necesidad, porque la gracia de Dios sigue transformando vidas y está a tu disposición. La misma gracia que alcanzó a Pablo, a la mujer samaritana y al ladrón en la cruz, puede alcanzarte hoy. Abre tu corazón a Jesucristo y confía en su sacrificio y recibe su perdón. Descubre, sobre todo, la verdad que ha cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. Recuerda, la gracia de Dios no encuentra personas dignas, las hace dignas. Y cuando Dios entra en tu vida, lo que parecía perdido se convierte en una necesidad. Busca al Señor tremenda, fuerte, día a día, porque eres nueva criatura para la gloria de Dios. Abre pues tu corazón ahora a Él. Recíbelo en tu corazón. Ora, enciérrate en tu habitación. Llora si tienes que llorar. Clama si tienes que clamar. Dios está a tu lado y te está escuchando. Y Él puede restaurar tu vida. Puede tomar tu vida. Déjate envolver por su amor. Porque Él quiere abrazarte. Quiere tomarte, quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere sanarte. No dejes de hacerlo hoy, antes que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga.